Yo me crié aquí en este punto y aquí lo que es toda esta montaña nosotros la corríamos jugando a un jueguito que llaman Venados y Cazadores. Voy a morir acá, si no hay ningún inconveniente. Voy a terminar mi día aquí en el bioparque. Lo adoro, lo quiero muchísimo. El día de descanso mío, por ejemplo, el domingo, ¿no? Yo me levanto y yo me voy para el bioparque, le digo a mi esposa. Porque yo ya no puedo vivir sin estar acá en mi bioparque. De hecho, una vez me pusieron el papá del bioparque. Sí. A don Jesús Barragán le brillan los ojos cuando habla del bioparque. Desde que el proyecto nació, él ha sido su guardián. Al inicio, trabajó allí solo algunas jornadas, pero desde 2018, la mayor parte de sus días los dedica a él. Aquí encontré lo mío, dice con la certeza de quien ha entendido su destino. Lo suyo es sembrar, cuidar, limpiar los senderos como si barriera la propia historia del lugar. Hice una salida para Barranquilla a ver si de pronto, pero no. Llegué acá, conseguí mi trabajo y encontré lo mío. Eso era lo que yo quería. Me gustó mucho, preciso, el punto donde nació este proyecto, preciso donde estaban mis raíces. Porque por acá, donde yo me crié, yo corría por acá. Esto era muy malo. Acá, por ejemplo, esta parcela, acá no crecía ni el pasto. Malo. Aquí le sembrábamos el tabaco, la yuca, pero lo que era esta parcela, sí, era muy mala. No producía nada, todo se quedaba a medias. Y ahora sí ya, pues, claro que también, pues, como le digo yo, ayudándole a la naturaleza, porque también la naturaleza en el piso necesita mucho de la capa vegetal y necesita mucho de los abonos también, para que produzca. Y siempre yo quise tener como, digamos, como una finca mía, ¿sí? Una finca mía para trabajar acá. Al principio pensaba, dije, como para, digamos, como de paseo. Pero ahorita que me metí en este proyecto, me di cuenta que era lo mío. Estoy muy contento siempre. Mis hijos me llaman cada rato. Papi, ¿qué? ¿Por allá cómo está la cosa? No, por aquí todo bien. Amañado como el carajo. En las épocas de sequía, riega los árboles con la paciencia de quien ha aprendido que la tierra no obedece a relojes. En algunas zonas usa el sistema de riego, pero donde no hay, lo hace a mano y lo disfruta. A mí me gusta mucho, aquí hay un sistema de riego en manguera, pero a mí me gusta con baldes, porque mi abuelo decía, yo le preguntaba, mi abuelo tenía 104 años y él corría, yo no era capaz yo soy atleta y no era capaz de alcanzarlo. Entonces yo le decía, abuelo, ¿y usted qué come o qué hay que comer para ahora? Yo me dijo, lo único, el secreto mío es caminar y para donde usted vaya, camine, vaya caminando, si va para Guane, vaya caminando. Ese era el secreto de él, eso me decía él. Entonces pues yo les estoy copiando. Aquí hay sistema con manguera, pero con manguera no camina uno nada, ahí parado. Entonces me gusta el sistema de riego con baldes para caminar bastante. Pero no todo es sencillo. Aunque le gusta, teme a las podas, en las que a veces se encuentra con las avispas, pequeñas pero implacables, que lo han llevado 2 veces al hospital. Sin embargo, él sigue allí, esquivándolas con la destreza de un hombre que ha hecho las paces con su miedo. El problema sí le tengo mucho miedo a la poda.
yo me arreglé un que llaman pico el oro, es una caña de esas de techo. Y una cosa de hierro que son así, que llaman pico el oro. Lo arreglé para cuando voy a pagar un palo me toca sacudirlo, primero sacudir y listo para correr. Porque es que la alergia mía es de muerte. Tengo que hacerle el mantenimiento a los arbolitos, preparar mucho abono. Yo tengo un sistema ahorita nosotros hacíamos algo parecido al compost. Preparábamos lo que era la capa vegetal, que es la hoja, cuando ya está casi como molida. Se revuelve con gallinaza, se le echan desperdicios de comida y eso queda un abono, pero bien buenísimo. Nació al lado del bioparque, cuando aún no era más que un bosque indómito donde los niños corrían sin zapatos y las tardes duraban una eternidad. Su abuelo, un hombre de manos duras y mirada sabia, le enseñó que a la naturaleza hay que ayudarle, que los árboles crecen mejor cuando se les habla bajito y que no hay cosecha sin paciencia. De sus manos aprendió a sembrar yuca, maíz, frijol y tabaco. Pero sobre todo aprendió que la tierra es un espejo, devuelve lo que recibe. Como decía mi abuelo, a los hijos hay que cuidarlos, hay que darles cariño, hay que ayudarlos. Y como yo digo, y como decía mi abuelo también, a la naturaleza hay que ayudarle. Por ejemplo, un arbolito necesita que las manos de un hombre, por ejemplo, como aquí las mías, limpiarle todas las... Porque hay, digamos, tiene una cosa que llaman el musgo. Si no se le limpia el árbol se seca. Entonces, de ahí viene lo que yo digo siempre, que a la naturaleza también hay que ayudarle para que sea próspera. El mayor aprendizaje para mí, aquí, bastante aprendizaje, porque yo pues, cuando nosotros nos criamos por acá, pues sembramos tabaco, sembramos yuca, sembramos maíz, sembramos frijoles, pero digamos que no sabía qué era la importancia de un árbol, qué era lo que le aportaba un árbol a la naturaleza. Uno no sabíamos, uno estábamos en cero en ese sentido, y aquí a mí me ha gustado mucho por eso. Aproximadamente se han sembrado 9.000 árboles acá, de esos digamos que yo haya sembrado 5.000. Los árboles que yo he sembrado a mí casi no se me han perdido, muy poquitos los que se me han perdido. Ahorita estoy en esos, estamos haciendo unas cosas que llaman medialunas. Entonces son como unos huecos, digamos así, estilo con media luna, para, digamos, para que el agua se penetre aquí en la tierra, en lo que es el bioparque. Ha cambiado bastante, lo he visto que ha cambiado bastante porque esto era un peladero. Esto no había nada, esto era como los caminos, todo. Habían unos caracoles que allí, digamos, pongámosle que habían unos 10, 20 árboles, pero más nada. Todo pelado, no había ni pasto ni nada. Todo estaba acabado acá. Yo lo he visto muy bueno, yo lo he visto que ha progresado mucho en cuanto a los árboles, porque ya prácticamente tenemos un bosque en varios lugares, ya tenemos bosque. Lo veo muy distinto cuando empecé, para bien. Ya, digamos, en 15 años ya es un bosque, y yo considero que ya es un bosque cuando tenga más o menos 15.000, 20.000 árboles. Ojalá esté vivo para mirarlo. Cuando yo estaba niño, tenía que llevarle yo salía de la escuela y tenía que llevarle, mi papá tenía una finca por allá que lo llamaba el Perú. Tenía que ir a llevarle el almuerzo y eso en veces eso era casi diario. Era todo el camino lloviendo. Casi todos los días
Yo me acuerdo de eso cuando estaba niño, yo me acuerdo de eso, sí. Sí, llovía mucho, bastante. No sé qué pasaría. He escuchado por ahí un biólogo me estaba comentando que por aquí había un fenómeno de la naturaleza que era el que no deja que eran unos vientos que se llevaban las nubes, que eso era lo que no dejaba que lloviera por aquí, por estos lados. Prácticamente casi no llueve. Aquí es muy poquita la lluvia. Las quebradas, por ejemplo, allí en la propiedad de nosotros pasaba una quebrada, eso se secó más o menos hace, póngale, 50 años. Pero ahí pasaba una quebrada por la mitad de la propiedad de nosotros, pasaba una quebrada que se llama lateral la Toma. Y todas las quebradas de por acá, de estos lados, están secas prácticamente. La gente está desperdiciando demasiado el agua. Eso sí lo he visto yo. Hay gente que he visto yo que se bañan la boca, se están bañando la boca y están dejando que el agua salga. Eso de ahorrar el agua así desde pequeñito me nació, eso a mí lo tenía yo, que yo siempre para todo, inclusive cuando me estoy bañando las manos, baño las manos y va cayendo el agua ahí en un perol que pongo yo y eso se le echa al baño. Es que no, todo el agua que uno puede, hasta bañándome también, coloco que caiga agua ahí también. Hay veces que hasta los racionamientos me gustan por eso, porque ahí sí la gente va cogiendo tantica conciencia. Cuando se empezó este proyecto, estábamos le colocamos muchas totumas a los árboles y le traíamos comida a los pájaros, lo que era el guineo ese que ya no lo venden los puestos de la casa de mercado, que ellos nos lo regalaban. También una comida que llaman millo y alpiste. El millo se acabó también completamente, ya como que todos sacaron ya casi nadie, no. Traíamos alpiste, residuos de comidas para los pajaritos. Regresaron los pajaritos. Por aquí hace, digamos, 50 años había mucho un animalito que mi abuela decía que parecía el marranito salvaje, que es el picur. En la costa lo llaman ñeque. También regresó. Ese se había perdido por bastantes años. También regresó. La rana, o sea, el de la cola larga, la iguana. También se había perdido bastante tiempo. También regresó. Las hormigas también. Las hormigas. Pero pues dicen que casi, no sé, pues aquí hay mucha gente que, por ejemplo, la gente campesina sí ataca mucho las hormigas con veneno. A mí casi no me parece eso. Más bien yo lo que hago es, por ejemplo, yo cuando siembro un árbol, le siembro un frijol que llaman canavalia, que ese es un manjar para las hormigas. Entonces hay veces que cubro el palito en redondo con canavalia para que está mejor la canavalia que el árbol. Podemos ser amigos del hormigo porque las hormigas son los arquitectos de la tierra, del suelo. Que hasta la gente del campo me dice, este man está loco, que amigo del hormigo. Se puede. Porque todo el mundo, la gente campesina de siempre le decía a uno, veneno, el veneno, ese es el que nos pero es que yo no sé, pero yo me siento como un asesino matando hormigas. Me siento como si fuera un asesino. Y pues esa es mi manera de pensar, que yo pienso que una hormiguita también es un ser vivo que merece vivir también. Yo era una persona que leía mucho, pero como he aprendido acá, a las cosas que he aprendido en el sentido de los árboles, la importancia que tienen los árboles para el planeta. Leyendo yo nunca
Nunca me di cuenta, tal vez de pronto por lo que no leí libros así de eso. Bueno, en español en el colegio no veía eso, pero eso era como teoría, mucha teoría y tilín, como dice, paletas nada. Sí. De hecho, el hijo mío, el menor, cuando estaba estudiando, él lo traían acá. Y él, por ejemplo, a él nunca le gustaba el campo, nunca. Él, mijo, vamos. Mi hermana tiene una finca pues, en la vereda, el arbolito. Vamos, mijo, a pasar. Yo tengo las llaves de allá. Vamos a pasar un fin de semana allá, ¿no? Va bien. No, dígame, vamos para Bogotá, vamos para Barranquilla, pero es que. Bueno, cuando a él lo empezaron a traer acá y pues le dijeron que los que querían traer un árbol y sembrarlo, pues que lo hicieron. Y él trajo un árbol y lo sembró y le gustó mucho y después, papá, oiga, ¿cuándo me va a llevar al bioparque? Me parece muy bueno eso, me parece buenísimo que a los hijos, que los papás concienticen a los hijos a que se muevan en la naturaleza. De hecho, también le mando un mensaje a los papás de que los traigan aquí al bioparque, que cuando quieran sembrar un árbol, o 5, o 10, o 20 árboles, no hay ningún problema. Y aquí se les colabora, prestándole la herramienta y las cosas que sean necesarias. Yo quisiera invitar especialmente como a los de Barichara, pues que afortunadamente van a tener una reserva natural al ladito de su pueblo. Entonces quisiera que se concienticen, que traigan a sus hijos a que ellos se empapen de aquí. Los esperamos en el bioparque, pónganle fe. Y así sigue, con la certeza de que el mundo puede ser un lugar mejor si se le cuida como él cuida al bioparque, porque bajo su sombra todo florece.